tal? Bienvenidos a una nueva serie de cápsulas tituladas Fichitas Presidenciales. En esta, en esta serie voy a remitir brevemente algunos datos de presidentes, algunos de los tradicionales, pero muy sintéticamente, recoger parte de la obra, tanto material como, digamos, en cierto sentido social, que se realizó, a mi entender lo más relevante, igual una valoración desde mi punto de vista, pues subjetivo, pero tratando de que sea lo más apegado a, a lo que yo, digamos, acumulado históricamente en mi memoria, en mi conciencia y en la razón que puede asistir a cada uno de esos escritores y a la vez la razón que me asista a mí. Así que, dada esta breve introducción, paso con el primer presidente que voy a referir. Además, esto va a ser no todos los presidentes, sino también los que me considero yo los más importantes, emblemáticos, por algunas circunstancias, ¿no? Unos más, otros menos, pero definitivamente desecho a muchísimos que pasaron sin demasiada pena ni gloria, ¿no? Así que van a ser alrededor de 30, 35, sí, 35, 36 los elegidos para estar refiriendo de aquí a octubre en que llegue la nueva presidenta de México, ¿no? La nueva y primera presidenta mujer. Bueno, así que, pues a ver quién se suma por allí. Avisen por aquí pequeñas cápsulas. Voy a ir cortando además después de cada presidente. En el mismo día puede que esté con ustedes, por ahí, si gustan seguirme. Más o menos estaré con unas 3 cápsulas sucesivas, pero voy a hacer cortes con cada una de ellas. Así que nos arrancamos con Guadalupe Victoria y voy a estar con la pantalla, con mi acordeón, con lo que es mi Word que tengo preparado y que estos también he preparado desde hace muchísimos años, pero he ido puliendo. El año pasado me dediqué a pulir bastante a partir de octubre hasta, hasta cercanos a estos meses. Estuve puliendo varios datos. Quizá en algunos hay algunos baches, puede haber alguna inconsistencia, porque también le doy juego a la parte un poco, eh, pues de la cuestión un poco de espectáculos de los presidentes cuando entramos en su vida privada, ¿no? Así que ahí puede haber algunas inconsistencias, pero pues, de acuerdo a las fuentes que recurrí, puede haber alguna verdad en ellas. Bueno, ¿qué tenemos con Guadalupe Victoria? Nada menos que fue el primer presidente de México, cuyo nombre además, pues el auténtico no era para nada Guadalupe Victoria. Ha sido el único presidente de la República al que se le ha valido su seudónimo, ¿no? O sea, no ha habido ningún otro presidente que haya pasado. Obviamente tienen a veces nombres más largos, etcétera, eso lo iremos viendo, pero en este caso, Guadalupe Victoria es totalmente un seudónimo. Su nombre real era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, ¿no? José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Por ahí, sintéticamente, podemos decir Miguel Fernández y Félix, y con eso tener la idea de que fue el primer presidente de México, el auténtico nombre, Miguel Fernández y Félix. Pero él se nombró Guadalupe Victoria. ¿Por qué demonios? Aquí también hay algunos asegúnes. Guadalupe, definitivamente, por la cuestión de del apego, sí, el apego a la Virgen de Guadalupe, la cuestión del simbolismo de que fue un estandarte de la independencia. El cura Hidalgo tuvo el estandarte precisamente de la Virgen de Guadalupe cuando dio el grito de independencia y por lo tanto, cuando se consuma y cuando viene ya la formación
de nuestro país, la República, la primera presidencia. Este señor, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, pues se apodó con ese nombre, con ese simbolismo de Guadalupe, en homenaje a la Virgen de Guadalupe como símbolo de independencia. Y la victoria también se tiene entendido que por la victoria de la propia independencia, o sea, que México entró como país independiente, ¿no? Que hubo una victoria frente al colonialismo que teníamos del Reino de España y que concluye pues la Nueva España y nace México. Entonces es la victoria. Pero, fíjense, ahorita también les voy a dar yo el nombre del papá de Guadalupe Victoria. Y tenía el apellido Victoria, entonces ahí hubo quizá esa, esa cuestión de que además se adaptó con ese sentido. Para saber así se cierta que él haya dicho en algún escrito algo, me nombro así por la victoria de México. Por eso, no he encontrado, simplemente hay la referencia de los demás, de los de alrededor, que así lo dicen, pero también me encontré con esa referencia de que auténticamente el papá llevaba el apellido Victoria, aunque no era el primer apellido, no era el primer apellido, pero de alguna manera ahí habría un sentido curioso de un apellido paterno, aunque era el materno del papá, pero para este personaje era un apellido de todos modos de su papá, un apellido que venía del papá. Así que ese Victoria tiene ese doble sentido, la victoria de la independencia y la victoria que sí estaba dentro de la genealogía de, pues precisamente de su familia, de su papá. Bueno, eh, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, apodado Guadalupe Victoria, nació en Tamazula, Nueva Vizcaya, en ese entonces, hoy estado de Durango, el 29 de septiembre de 1786. Por lo tanto, su nacionalidad no era mexicana, ¿no? O sea, los primeros presidentes no eran de nacionalidad mexicana, eran novohispanos, nada más que, bueno, pues ya estaban en el naciente país. Es una cosa curiosa. Los padres de él fue Manuel Fernández de Victoria, ahí está el apellido, Manuel Fernández de Victoria, sí, sí había ese apellido, y de María Alejandra Félix Niebla. Hermanos Gertrudis, Dionisia, Ildefonsa y Francisco Fernández Félix. Bueno, como un perfil de su personalidad, según lo relatan varios autores, era un sujeto tenaz, perseverante, valiente, imaginativo, tranquilo, afable y firme. Como inspirador tuvo obviamente a Miguel Hidalgo y Costilla. Se supone que tenía la creencia católica, sobre todo en aquel tiempo que estaban muy apegados a la religión estos héroes de la independencia. Su profesión era militar, porque pues había precisamente tomado las armas para luchar por la independencia. Voy a hacer aquí además algunos resúmenes, no voy a leer toda mi ficha que yo he preparado, sino que todavía sea más fichita. Además, el título de fichitas presidenciales es porque es una ficha, es una cosa muy sintética, y porque son todos los presidentes, pues terminan siendo unas fichitas, ¿no? Unos más que otros. Bueno, entonces en un sentido también metafórico, popular, de lo que es una persona fichita. Fíjese que previo a su cargo se le había acusado de conspirar contra la corona, obviamente, tenía esa acusación, y Iturbide había ordenado su aprehensión cuando todavía Iturbide estaba por parte de los realistas, ¿no? Entonces había ordenado la aprehensión de Guadalupe Victoria. Luego, con el tiempo, pues resulta que Iturbide estuvo a favor de la independencia, fue el primer emperador, bueno, que no presidente. Bien, padrino político, se supone que por ahí estuvo Juan Nepomuceno, el propio José María Morelos y Pavón y también Nicolás Bravo. Bueno, en su campaña había un lema que decía, la independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Pertenecía a una corriente política llamada la Logia Yorquina, aunque aquí todavía tengo que revisar muchas cosas porque supone que unas logias eran más por el lado liberal y otras por el lado conservador.
Entonces, primero yo había entendido que la yorquina era la liberal y hace poco leí que esa era la conservadora y total que, bueno, pareciera que era la yorquina, pero bueno, era una logia masónica en la que estaba alrededor de Guadalupe Victoria, pero finalmente él se fue por el lado del liberalismo. En ese tiempo todavía no había partidos como instituciones formales, simplemente como facciones políticas, con idearios, etcétera, y se llamaban partidos, pero era algo muy amplio que obedecía de alguna manera más que nada a un apego, en este caso, a la influencia extranjera de la masonería, ¿sí? El ideario político que este señor tenía era sobre todo independencia y libertad, era un republicano y un demócrata. Se supone que en las elecciones, los comicios que se celebraron en agosto de 1824, en que no se votaba toda la población, sino por juntas electorales, gente a partir de los estados de la República, los congresos hacían la votación y Guadalupe Victoria se llevó la votación con 30 puntos sobre Nicolás Bravo con 8 y Vicente Guerrero con 8. Eh, no tuvo un antecesor, obviamente, porque fue el primer presidente de la República, pero hubo un modelo por ahí que podría considerarse como especie de antecesor, que había sido un triunvirato, un poder ejecutivo compartido por tres individuos. Entre ellos estaba el propio Guadalupe Victoria. Él ya había ejercido un poco el poder ejecutivo junto con Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. ¿Sí? Entonces, ese es el antecedente. Eh, Más atrás, pues había estado el imperio de Iturbide, pero una cosa es emperador y otra precisamente el presidente. Llegó a tener el apelativo de benemérito de la patria, aunque ese se lo dan a varios héroes en ese tiempo. Se supone que residió en Palacio Nacional. eh, y vámonos a que en ese momento un poco el entorno mundial estaba el movimiento de Simón Bolívar, el Congreso de Panamá, y la guerra de independencia de Grecia, también en el mundo existían ese tipo de cosas. Acá en el entorno nacional, pues estaba promulgando la Constitución de 1824, la rendición del castillo de San Juan de Ulúa en poder de los españoles, la creación del Distrito Federal en la República Mexicana, el reconocimiento de la independencia por Estados Unidos e Inglaterra, de nuestra independencia de México, por fin, de parte de Estados Unidos e Inglaterra. Durante el periodo que estuvo este señor, que fue de 4 años, 1824 a 1828. Entre algunos de sus logros políticos está la rendición precisamente del castillo de San Juan de Ulúa, que está en poder de los españoles, la abolición oficial de la esclavitud, que la había promulgado o la había sostenido fuertemente José María Morelos, eh, y por lo tanto también liberación de esclavos. Hasta ese entonces México también, la Nueva España previa, también como en los Estados Unidos, pues había mucho esclavismo. La creación entonces también del Distrito Federal, pues también se le atribuye de alguna manera a la gestión del propio Guadalupe Victoria. La creación del Instituto Mexicano de Ciencias, Literatura y Artes, la creación del Colegio Militar y la Marina de Guerra, entre muchos otros, ¿no? Algunas cuestiones de problemáticas. Déjenme ver si tengo aquí señalado alguna cuestión material. Sí, el nacimiento del Museo Nacional y un archivo general. Claro que no es el archivo general de ahora, súper robusto y toda la cuestión, pero él había propugnado por tener un archivo general. Desde el principio México tuvo esa cuestión con un presidente. Problemáticas y o yerros, o sea, equivocaciones del propio presidente, Guadalupe Victoria. Eh, bueno, como problemática, el decreto de expulsión de los españoles, que está, por un lado, como algo positivo, pero fue una problemática el haber decretado eso, porque pues, todavía la corona española estaba fuerte, ahí estaba encima, no reconocía todavía. La conspiración y ejecución de frailes españoles en esos tiempos,
antagonismos de los ritos masónicos, el yorquino y el escocés, la colonización norteamericana de Texas, que se da en ese momento, o sea, todavía Texas era parte de nuestro territorio, pero viene una colonización de parte de los norteamericanos y ahí empezaron los problemas de separación. Hubo un levantamiento de Nicolás Bravo, con el cual había compartido la presidencia, la cuestión del triunvirato ejecutivo, y la retractación y nulificación del Congreso de la elección de Gómez Pedraza en 1828, porque le tocaron las elecciones siguientes, ganó Gómez Pedraza, hubo reclamos de todos los seguidores de Vicente Guerrero, todo eso recayó en que hubiera una retractación y nulificación por parte del Congreso de las propias elecciones, y entonces Vicente Guerrero asumió el poder. Y Guadalupe Victoria apoyaba a Vicente Guerrero, pero pues fue un conflicto muy fuerte, una elección o una de dos, o con fraude, según la visión de los guerreristas, de los de Vicente Guerrero, o sea, apenas la segunda elección en el país y ya con fraude, o una especie de golpe de Estado, o sea, echar para abajo la elección y darle el poder a Vicente Guerrero inmediatamente de este señor Guadalupe Victoria. Bueno, como un documento trascendente, pues estuvo un manifiesto que fue un exhorto a la unión, la independencia y la conclusión de la guerra, así como el plan de Veracruz contra el poder de Agustín de Iturbide, aunque esto fue previo a su propia presidencia, no es un documento en su propio momento. Primero voy a otras cosas acá antes de dar la valoración de su gestión. Los principales adversarios ideológicos fueron Félix María Calleja, Juan Ruiz de Apodaca, Valentín Guzmán, Agustín de Iturbide, Joaquín Arenas y Nicolás Bravo, a los que a veces son comparsas o son compinches o colaboradores o apegados, luego resultan que empiezan eso hasta nuestros tiempos. Después se dividen y resultan ser de alguna manera unos adversarios ideológicos. Tuvo una especie de resentido político a Nicolás Bravo y varios líderes rebeldes, entre ellos Santana. Había muchos grupos armados, como el Ejército Real de la Nueva España todavía, una cuestión de revuelta por parte de Nicolás Bravo, el motín que se dio de la acordada por la elección de Gómez Pedraza, que pelearon los de Vicente Guerrero, en la cual estuvo involucrado José María Lobato y Lorenzo de Zavala, que a la postre se sumó allá a la independencia de Texas y resultó ser un vicepresidente de Texas independiente, ¿no? Ese Lorenzo de Zavala. Herederos políticos que se pueden considerar de Guadalupe Victoria, fíjense que todavía no he aterrizado con ese dato. Pero después de Guadalupe Victoria había muchos aspirantes a la sucesión, como Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Melchor Musquiz, Ignacio López Rayón, Juan Ignacio Godoy, Lorenzo Zavala, el propio Lorenzo Zavala, y Valentín Gómez Farías, así como también Nicolás Bravo y José Ignacio Esteva. Pero el que llegó fue Vicente Guerrero, fue el sucesor inmediato. Imputaciones o juicios que se le han hecho ya después de la presidencia de Guadalupe Victoria, el permitir el fraude en las elecciones de 1828. Después de ser presidente, fue pacificador y luchador en rebeliones, comandante general del departamento de Veracruz, senador por Veracruz y Durango, gobernador de Puebla y también fue presidente del Senado. Esto posterior a la presidencia. Como propiedades, Hacienda del Jobo en Veracruz. Tuvo varias esposas, María Felipa Mesa y María Antonieta o Antonia Bretón y Velázquez. Y por ahí otras relaciones, Carlota Romero e Ildefonsa Reyes. Entre sus hijos fueron Francisco de Paula López Romero. Aquí la cuestión de los apellidos es un relajo, porque no reconocía, en este caso, Francisco de Paula López Romero, María Teresa de Jesús Victoria Mesa, Miguel Fernández Reyes, y como algunos heredaron el apellido de Victoria y otros heredaron el apellido de Fernández, ¿no? Entonces ahí también es un poco el relajo.
Tengo aquí datos hasta de nietos, bisnietos, chosnos, pero pues ya también hasta los chosnos pues ya son intrascendentes para eh, estas actualidades. Se supone que como enfermedad padecía de epilepsia. El desenlace de su vida fue por muerte por enfermedad respiratoria, pero causada por la propia epilepsia a los 66 años. Esto ocurrió en el Hospital Castillo de Perote, en Perote, Veracruz, el 21 de marzo de 1843. Sus restos mortorios están en la fortaleza, bueno, primero estuvieron en la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, y después fueron trasladados a la columna de la Independencia en la Ciudad de México. Y terminamos con la valoración, eh, que retomo pues de lo que he leído, ¿no? Pero ya es algo propio. Guadalupe Victoria marcó el punto de partida de una nación independiente con el reto que ello implicó para la abolición del virreinato y la configuración de un nuevo país y un Estado con instituciones. Lo positivo, la configuración inicial de un país independiente. Lo negativo, la dificultad para atemperar las amenazas externas y las rivalidades internas de Guadalupe Victoria. Esto fue pues el presidente Guadalupe Victoria y pues yo fui Teófilo Huerta que los acompañó y nos vemos próximamente con Vicente Guerrero. Gracias.